Telereportaje. Fernando Valenzuela Pernas ocultó información, maquilló cifras, no reportó más de 13,000 delitos. Un tema delicado, Jaime Lastra. Así es. Nosotros en esa entrega-recepción, bueno, las personas que llegaron a las distintas áreas pues nos fueron señalando de las situaciones que encontraban, y una de ellas fue esta situación de 13,200 y tantas delitos que no habían sido reportados. Nosotros lo que hicimos fue el servidor público que encuentra esa situación, pues en su entrega-recepción, él reporta al área de visitaduría, que es la instancia adecuada administrativamente para llevar a cabo la investigación, y después de mucho tiempo y de muchas trabajo, y sobre todo respetando el derecho que tienen las personas que llevan a cabo las supuestas faltas administrativas, pues tienen derecho para ser oídos, y esos procedimientos se llevaron con todo el cuidado, se llevaron el tiempo necesario para saber de quiénes eran las personas que habían intervenido, quiénes eran responsables, y por lo tanto fueron 3 personas que fueron investigadas administrativamente. Se llevó a cabo todo el procedimiento y se determinó que habían 3 personas que eran responsables de esa omisión, y entre ellos está el licenciado Fernando Valenzuela Pernas. Y entonces fueron estas investigaciones, como procede, fueron puestos a consideración de la Contraloría. A ver, quiere decir que Fernando Valenzuela fue a la Fiscalía a declarar por esta circunstancia, lo citó la Fiscalía que tú encabezas para que explicara por qué se ocultó esta información. Así es, lo hizo el 30 o 31 de diciembre, por esa fecha. Y posteriormente el visitador pone a consideración de la Contraloría el asunto, quien determina que es una falta grave, y por eso lo pone a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza el doctor Jorge Abdo, que a quien le mando un saludo, y ellos consideran que sí son competentes, y entonces van a llevar a cabo el procedimiento para desahogar ese tema en el Tribunal de Justicia Administrativa. Bien, entonces ahorita digamos que la pelota la tiene este Tribunal de Justicia Administrativa que encabeza Jorge Abdo. Él tendrá que resolver al respecto sobre qué es. ¿Denuncia lo que presentaron? No, es un procedimiento administrativo que tiene que desahogar el tribunal, y ese procedimiento lo está llevando a cabo. Nosotros, por otra parte, lo que hicimos ya es que el día 24 de este mes, como corresponde también, y el Contralor, que tiene una responsabilidad muy especial, acordándonos de que el Contralor fue nombrado por el Congreso del Estado también, y entonces él tiene sus responsabilidades muy específicas, y por lo tanto él consideró que era necesario presentar una denuncia, y también presentó una denuncia en el área de la Fiscalía Especial Anticorrupción. ¿Denuncia penal? Denuncia penal. ¿Y hay en estos momentos desahogándose esta carpeta de investigación? Pues debe de estar iniciando el trabajo del Ministerio Público que le Entonces hayan está en 2 adscrito. vías, en lo penal y en lo administrativo. Así es. En cuanto a las sanciones, porque, bueno, te escuchaba, delito grave, así lo considera. No, es no delito grave, es una falta administrativa grave. Pero bueno, también está en lo penal. En lo penal, pero en lo penal no es precisamente grave, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las sanciones en una y en otra instancia? Pues es la inhabilitación que le pueden fincar dependiendo de cómo lo considere el tribunal. Ellos ya dirán cuál es la sanción que aplica. Y en el tema penal tendríamos todavía que determinar en qué delito va a concluir la investigación, porque el Contralor está denunciando los hechos, señala algunas cosas, pero eso se va a llevar a cabo a través de la investigación, y entonces el Ministerio Público es el que ya determinará si hay algún delito, y si hay, cuál es, y entonces ya se verá cuál es la pena que corresponde. Pero para ustedes, para la Fiscalía, el fiscal Valenzuela es responsable. Junto con otras 2 personas. Ahora, ¿cómo detectan que no se reportaron más de 13,000 delitos? Bueno, ahí hay un sistema que
pues de computadoras, ¿no? Un software, y ese sistema tenía una información, pero hay otras áreas que tienen también estadísticas y que tienen controles regionales, y cuando empezamos a confrontar esos datos con los que se habían reportado no correspondían. Entonces profundizamos en la investigación y fueron saliendo carpetas de investigación que habían sido omitidas, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la información. Esas carpetas ahí estaban archivadas. Estaban en las agencias del Ministerio Público y estaban trabajándose. Y revisan, pero no estaban en el reporte. No estaban en el reporte que se manda a la Ciudad de México cada mes, ¿no? Es que es una locura, 13,000 delitos, o sea, no fueron 5, no fueron 20, fueron 13,000, o sea, la locura. Es el 30% de lo que habían reportado, ¿no? Y esto no lo hacen para evitar que las estadísticas pusieran a Tabasco en un lugar preponderante en inseguridad y en violencia. Pues es un poco, yo creo, la situación a donde esa información que se genera mensualmente va llevando a los gobiernos de los estados y a los fiscales y a los secretarios de seguridad pública, en donde a muchos les da la tentación, y yo creo que todavía existen, de mejor no reportar los delitos para aparentar que todo está caminando adecuadamente. Y yo creo que es una manera de engañar a la población. Pero es un problema también de una gran presión que se ejerce a nivel nacional sobre las entidades y sobre los municipios, en donde finalmente el Sistema Nacional de Seguridad Pública al final de cuentas dice los responsables son los gobernadores. Y como yo he platicado con el gobernador un poco sarcásticamente, que el gobernador, nosotros somos autónomos. La Fiscalía es autónoma. El Tribunal Superior de Justicia es otro poder. Los municipios tienen su policía municipal. Al final de cuentas, el gobernador tiene el mando sobre la Secretaría de Seguridad Pública y sobre los reclusorios. Pero la Secretaría de Seguridad Pública únicamente tiene el mando por un convenio con aquí en la ciudad en el municipio de Centro. Y entonces, pero la presión siempre es para los gobernadores, y la presión es para los fiscales, y la presión es para los presidentes municipales. De tal manera que si oímos las informaciones nacionales son que los responsables son las policías municipales y las policías locales, que no tenemos la capacidad y que somos gente sin escrúpulos, que no sabemos hacer el trabajo. Y entonces esas presiones que se van haciendo a nivel nacional hacen a veces caer en la tentación de borrarle los números, que yo creo que es un error grave, ¿no? Cabría la posibilidad, por esto que nos dices, que el gobernador Núñez hubiese pedido al fiscal ocultar información por esta presión que se ejerce a los gobernadores? No, ahí sí no tengo ningún dato que pueda yo proporcionar. ¿Tú lograste hablar durante esta comparecencia con Fernando Valenzuela? No, es un trámite que hizo exclusivamente la Contraloría. ¿Has vuelto a hablar con él? No, no he hablado con él. ¿Cómo evitar que la fiscalía caiga de nuevo a ocultar información? Bueno, a partir de esos señalamientos que se hicieron, también lo hizo, que lo hicimos nosotros, también lo hizo la Ciudad de México y lo hizo por ahí creo que Jalisco. Entonces el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos hizo una visita a nosotros con ese tema y revisaron toda la información, y ya el día de hoy tienen la posibilidad del sistema de auditar esos sistemas de información que tiene cada uno de los estados, cosa que no venían haciendo y que ahora ya lo pueden llevar a cabo. A nosotros nos hicieron una auditoría en donde empezaron a ver cuál era todo el procedimiento que llevábamos a cabo y cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces, no hay posibilidad ahora. Yo creo que hay menos. Poder maquillar. Yo creo que hay menos, pero de todas maneras siento que todavía hay quienes pueden
estar pensando en hacerlo, ¿no? Los 200 casos de tortura que no se atendieron en su momento también es un tema, me parece, escandaloso. Estamos hablando de la misma administración de Fernando Valenzuela como fiscal. Sí, ahí en ese tema también la persona que recibe se da cuenta que hay más de 200 vistas que habían enviado tanto jueces federales, locales y ministerios públicos, en donde señalaban que había quejas de tortura y lo que procedía era iniciar una carpeta. Sin embargo, la persona responsable en ese momento no lo llevó a cabo. Y entonces quien llega encuentra eso ahí y bueno, tiene que darle una salida. No puede hacerse también él de la vista gorda y decir que no existe nada porque al rato él va a ser el responsable. ¿Qué hizo? Inició las carpetas. Entonces él lo que hizo, lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros hablamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública y le expusimos el asunto, porque si nosotros lo dábamos de alta en el 19, íbamos a aparecer de una manera escandalosa en cuanto a estadísticas, como una cosa de lo peor. Y entonces decidimos y platicamos con el sistema para que la pudiéramos iniciar, pero que estadísticamente las consideraran en los años que correspondía y no cargar nosotros con toda la estadística de 200 asuntos de tortura en el primer mes de trabajo. Entonces, así se acordó con el sistema, se dieron de alta estadísticamente en los años correspondientes y meses correspondientes, pero sí se iniciaron las carpetas, todas y cada una de ellas el día de hoy están iniciadas. Y también el responsable de esa área también presentó su queja ante la visitaduría, se llevó a cabo el procedimiento, se hizo todo el trámite correspondiente, se hicieron las investigaciones, se le tomó su declaración, se les oyó, se tomó la determinación y lo enviaron a la Contraloría. La Contraloría toma la determinación y lo envía también al Tribunal de Justicia Administrativa, y también fue presentada una denuncia por lo que resulte ante la Fiscalía para combate a la corrupción. Con esto que nos revelas, pues queda claro que en Tabasco se tortura. Pues es una denuncia que presenta un ciudadano y que puede ser o puede no ser. Muchos que son detenidos también utilizan ese mecanismo para tratar de, en un momento dado, hasta negociar con la autoridad para que no lo acusen del delito que previamente había cometido. No puede yo no puedo asegurar que todos esos 200 casos sean positivos y vayamos a terminar con consignación de algún responsable o alguna autoridad. No puedo yo, en estos casos de delitos, Emanuel, lo que tenemos que hacer es uno por uno, y cada asunto tendrá un final y puede ser igual o puede ser distinto al de los otros, ¿no? 8 de la mañana, 42 minutos. Usó el gobierno anterior a la Fiscalía del Estado para cacería de brujas. Regresamos, seguimos platicando con Jaime Lastra. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un